Hemos estado estudiando cómo nuestra batalla es espiritual y no carnal. Hemos repasado como Efesios 6, en versículo 10 en adelante, que la palabra de Dios nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios. Hemos hablado tocante la importancia de la armadura de Dios, como cuando nos ponemos la armadura de Dios, somos fuertes en el Señor y en su poder. Y el Espíritu Santo nos empieza a enseñar cuando nos ponemos toda la armadura, nos empieza a dirigir, nos empieza a guiar a cómo luchar contra el enemigo, así como Jesús lo hizo. Él nos dio el gran ejemplo, Jesús nos dio el gran ejemplo de cómo luchar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu Santo y no basado por la naturaleza o por nuestra carne. Hemos aprendido también que la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, no es contra los gobiernos, si es contra los gobiernos y las principales potestades en los aires. Así es que nuestra lucha no es contra uno o el otro, sino que es en lo espiritual. Y hoy vamos a empezar, vamos a continuar como Pedro también, él tuvo la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios y cómo empezó a cambiar un poquito la situación. Es importante, muy importante enfatizar que Satanás es nuestro enemigo. Y el apóstol Pablo nos lo relató en el libro de Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10, donde dice específicamente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, como dijo Marina. No creas que tu enemigo, tu pleito no es con tu vecino, con tu patrón, con tu esposo o esposa, con tu suegro, con tus hijos, las personas que están a tu alrededor. Sí, cada uno podemos ser influenciados por el enemigo para empezar a causar un pleito, una contienda, usando nuestras emociones. Y hablamos sobre que tenemos que estar muy alerta con las antenitas bien puestas porque el enemigo trata de tomar ventaja cuando andamos desvelados, cansados, con hambre, estresados. En esos momentos de debilidad física natural es cuando el enemigo quiere venir y tomar ventaja. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y Pablo enfatizaba mucho que nuestra lucha no es contra el prójimo. Hay personas y todos en un momento dado podemos ser influenciados por el enemigo. La Biblia nos habla de que había demonios, hay personas poseídas por demonios, ¿verdad? El joven demoníaco habla de eso, pero también la influencia y todos podemos ser influenciados. Y vamos a ver aquí en el segundo video de esta enseñanza, les dijimos que íbamos a seguir con esto y queremos ver en el libro de Mateo, Jesús les hace una pregunta muy importante a los discípulos en el libro de Mateo, en el capítulo 16. Vamos a empezar con parte del versículo 13. Que Jesús les pregunta a ellos y dicen, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes o vosotros quién decís que yo soy? Les pregunta Jesús. En el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vamos a escuchar los halagos que Jesús le hace. Le dice, good answer, Peter, that's the right answer, ¿verdad? Él lo halaga y le dice, mira, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí Jesús le está dando autoridad, porque en Cristo Jesús nosotros, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos esta misma autoridad que Él estaba dando a Pedro, que tenemos el poder de atar en la tierra todas las cosas, y lo que atamos aquí es atado en el cielo, y es lo que hacemos a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de reconociendo que nuestra lucha no es carnal, no es contra un humano, sino contra espíritus potestades que andan en los aires. Pero mira, después de esta gran revelación que tuvo Pedro, por eso nosotros no podemos enaltecernos, enorgullecernos, decir o criticar o juzgar a otra persona que quizás ha desmayado, ha fallado en el camino del Señor. Y dice, ay, sí, que mucha gente se llena la boca y dice, ay, yo jamás haría, yo nunca sería así. No. La palabra del Señor dice, ay de aquel que cree estar bien, mire y no caiga. No podemos nosotros creernos que jamás vamos a fallar, que jamás, no, antes conscientes de es posible, y que siempre nuestra oración debe ser, ayúdame, Señor, a no fallar, ayúdame a no resbalar, ayúdame a no pecar, ayúdame. Esa debería de ser nuestra oración, porque mira lo que le pasa aquí a Pedro. Si seguimos viendo, después de que Jesús, él recibió esta grande revelación de parte del Espíritu Santo, y luego Jesús empieza él a platicarle a los discípulos, y si seguimos leyendo, Jesús empieza a decirles a los discípulos qué es lo que les va a pasar. Él les empieza a revelar y a decir que lo que va a pasar, que él va a tener que morir y va a resucitar al tercer día. Él empieza a explicarle a todos los discípulos lo que él tiene que pasar, ¿verdad? Ya él estuvo orando al Padre, la voluntad del Padre ha sido hecha. Jesús también le aclamó a su Padre, si es posible que esta copa pase de mí, ¿verdad? Pero no, la voluntad del Padre era, vas a ir a la cruz. Y Jesús les está preparando, les está advirtiendo, les está diciendo lo que ya viene por delante. Entonces, si vemos acá en el libro, en ese mismo capítulo, en el versículo 23, el 22, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No, eso no se oye malo lo que está haciendo Pedro, ¿verdad? Se oye como que está siendo considerado, ¿verdad? Que está diciendo, no, Señor, ¿cómo? No es posible que tú vayas a morir en la cruz, ¿verdad? No, ¿por qué vas a hacer eso? Pero fíjate lo que dice Jesús en el 23. Dice, pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Oye, ¿qué pasó? De un momento a otro, mira cómo Pedro al instante fue influenciado por el enemigo. Fíjate cómo, porque Dios ya le había dicho a Jesús, ya le había dicho lo que él tenía que pasar, que él iba a ir a la cruz, y Jesús ya se había determinado, él estaba dispuesto, él iba a ser obediente, iba a hacer la voluntad de su Padre, pero luego, como acá muy suave, sí, el enemigo entra muy sutil, con acá tratando de razonar, viene con la persona, dice, ¿por qué lo vas a perdonar? Acuérdate, mira qué mal te trataron, mira qué injusticia te hicieron, ellos fueron los que te despreciaron a ti, no fuiste tú. Aquí Pedro, así muy suavecito, pero no, Jesús, ¿cómo es posible? ¿Y qué dijo Jesús? Él pudo discernir, aunque Pedro entró así muy suavecito, como con mucha compasión, haciéndose a su lado. Dice, apártate de mí, Satanás. ¿Le estaba hablando a Pedro? No, le estaba hablando a Satanás, porque no creo que Pedro lo hizo con
una mala intención, sino que porque Pedro amaba mucho a Jesús. El deseo de Pedro era de que Jesús no sufriera, pero Jesús en su amor, Él estaba entregando su vida. Él entregó a su vida para nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados. Y Pedro en ese momento, yo creo que él lo hizo con esa intención de que él no quería que Jesús sufriera. Pero porque Jesús ya sabía el plan de Dios, que Él tenía que morir en la cruz para redimirnos de nuestros pecados, para poder restaurarnos nuestra relación con Dios. Él por eso lo reprendió en esa manera. Sí, pero no estaba reprendiendo a Pedro, estaba reconociendo cómo Pedro estaba siendo influenciado, aunque no le estaba hablando torpemente, no estaba grosero, no estaba hablando con mal temperamento, nada de eso, muy suave, pero Jesús discernió y por eso le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. No le está diciendo a Pedro Satanás, sino que él reconoce que detrás de Pedro hay una influencia. Por eso es que es muy importante, la palabra del Señor dice que en los últimos días debemos de pedir el discernimiento. Porque su palabra dice que muchos en los últimos días serán engañados. Entonces tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos ayude a discernir qué es lo que está detrás del comportamiento, de las palabras, de las acciones, de las personas que nos rodean, ¿verdad? De aquel ataque, ¿quién está detrás de esa persona que nosotros estamos bien, todo está en paz y luego de repente nos atacan y dice, pues ¿esto dónde pasó? Sí, como aquí en los Estados Unidos estamos, se oyen muchas voces de la sociedad, ¿verdad? Pues aún en todo el mundo, de que cómo esas voces se están alejando, cambian la cultura contra Dios, la influencia por medio de películas, por música, por aún juegos de video, todo es la media, social media, son diferentes voces que están siendo influenciadas por medio del enemigo, está tomando ventaja para poder cambiar la mentalidad. Aquí en los Estados Unidos, hace 2 semanas, it was the assassination attempt against President Trump. Atentaron a asesinar al presidente Trump. Y el Señor ya nos había dicho, ¿verdad? Porque sabemos que cualquier presidente está al riesgo de perder eso. su vida. Y pero el Señor nos había dicho que cuando el presidente fue elegido, President Trump fue elegido como presidente de los Estados Unidos, el Señor habló que iba a haber un attempt. Iba a ser un intento. Y nosotros como el pueblo de Dios nos empezamos a orar por él, a interceder y cubrirlo con la sangre de Cristo por él y su familia. Y sabemos, y él mismo, presidente Trump, está diciendo, él ha dicho lo que primero dijo después de ese intento, cuando habló, él dijo que él sabía que Dios estaba con él en ese momento. Porque nada más Dios lo pudo rescatar de muerte. Y esa es guianza del Espíritu Santo, porque Dios tiene un propósito para el presidente Trump. Sí, y Dios es misericordioso y ese joven, él fue influenciado. Porque el enemigo toma oportunidad de toda cosa. Que yo no sé realmente los antecedentes de este muchacho, que si estaba deprimido, que si le hacían bullying, si estaba solo. De esa parte yo no me he informado, pero según nomás lo poquito que escuché, que era un muchacho que se pasaba mucho tiempo solo, según no tenía muchas amistades, se separaba a estar aparte.
con sus pensamientos. Y el enemigo tomó ventaja. Ahí es donde el enemigo toma ventaja. Por eso es muy importante, padres, ¿verdad?, de familia, involúcrate en la vida de tus hijos, infórmate, pregúntales cómo están, qué está pasando en sus vidas, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, cuáles son sus hobbies, involúcrate, envuélvete, toma tiempo con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa. ¿Cuántas personas han cometido suicidio, verdad? O han hecho daño a otras personas. ¿Por qué? Porque el enemigo viene y sopla, les pone pensamientos en la mente y empieza todo eso a trabajar. Y si la persona no sabe, es indefensa, está ignorante de las artimañas del enemigo, no sabe cómo detener y se deja fluir, va fluyendo, se deja influenciar y tomar esas acciones de los pensamientos que vienen. Es como dicen, la persona que adultera, no adulteró de la noche a la mañana, ya empezó quizás hace un año, a lo mejor la secretaria le daba palabritas muy bonitas y que le decía, ay patroncito, qué guapo, me gusta su corbata o lo que sea. Y él en vez de decir, no, esos halagos nomás me los hace mi esposa, cortarlo inmediatamente, no lo hizo, que porque no supo, que porque no quiso, lo que sea, poquito a poquito, y ya otra cosita, ya empieza la otra, se pasa un mes, un año, y de repente el adulterio, no cayó en el adulterio de la noche a la mañana, empezó a llegar la influencia, empezó allí a susurrar en el oído, mira, esa está mejor que tu esposa, porque mira, tu esposa muy apenas te habla, pues empieza a usar, ¿por qué? Porque él también conoce los ambientes, ¿verdad? Conoce lo que está pasando. Entonces uno debe de estar listo para atacar las cosas del enemigo. Tenemos que vigilar y ver también nuestras palabras muy importantes. En el libro de Marcos, en el capítulo 11, en el versículo 23, nosotros podemos atacar esas artimañas, esas malas palabras, malos comportamientos, malas actitudes, ¿verdad? Con la palabra del Señor podemos orar contra malas influencias, que en vez de que yo veo si mi esposo anda irritado, me anda gritando, lo que sea, y sin tener razón ni nada, yo tengo que ponerme, y acá en mi mente, diablo mentiroso, que quieres meter la pata, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús, que lo andas irritando, que se anda enojando. No, todo espíritu maligno, toda influencia, yo la reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Lárgate, déjalo en paz. Y empiezas a ver cómo la persona cambia. Yo lo he hecho conmigo misma. Yo he tenido que orar por mí misma porque así todo muy bien, y luego de repente me encuentro que ando repelando, ando renegando, y yo misma me tengo que parecer, en el nombre de Jesús, perdóname, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, cambia esta actitud negativa, qué pensamiento ando, qué ando renegando, quítame eso, en el nombre de Jesús. Uno tiene que reconocer. Nos vamos reconociendo y lo declaramos con la palabra. Tenemos que vigilar lo que nos dice. Porque aquí en el libro de Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, el problema, la actitud, la situación, lo que sea, ese es el monte que está representando, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. En el nombre de Jesús, usando el nombre de Jesús, el enemigo se tiene que doblar y huye en el nombre de Jesús. Sí, porque los demonios saben y reconocen el poder, saben que Jesús es el Hijo de Dios, lo reconocen. Y ellos también huyen y tiemblan a la presencia de Dios, como de Jesús. Como en el libro de Juan, tenemos en capítulo 11, nos dice la palabra de Dios tocante los the pigs
You know, how that they recognized Jesus. Y ellos mismos le dijeron, Jesús, Hijo de Dios. So, el diablo sabe quién es Jesús. Él reconoce, los demonios saben quién es Jesús y tiemblan delante de él porque saben que Jesús, como Hijo de Dios, es Dios todopoderoso y nada puede vencer a Jesús. Así es que si nada puede vencer a Jesús, nada nos puede vencer a nosotros cuando tenemos a Jesús, porque ponemos el nombre de Jesús sobre cualquier situación, sobre la mente, sobre el corazón, sobre las emociones, sobre las finanzas, sobre el ambiente. Cuando declaramos la palabra de Dios en el nombre de Jesús, eso cambia todo. Sí, eso lo cambia. Y aún el otro día me pesqué yo lamentándome, having a pity party, ¿verdad? A veces, ay, pobrecita de mí, que esto y que el otro. Y entre I almost had one today and I said no. Y tenemos que nosotros a veces decir, nos lamentamos. Por eso te digo que el enemigo viene y él trata de poner cosas y de arruinarnos, ¿verdad? Al momento, la vida. Y entonces me sentía cansada, agotada, y empieza el pensamiento. No te aprecian, no te agradecen, no te consideran. No, y empecé, y te voy a decir que mi Dios lo sabe, que no lo vas a saber tú. En el momento hasta medio lloriqué y hasta le dije a mi esposo, ni tú tampoco, no me consideras, ¿verdad? No me aprecias y esto, y ¿verdad? Allá, ¿qué estaba haciendo yo? Estaba dejando que mis pensamientos, que mis emociones, mis sentimientos me empezaran a influenciar hasta que mientras de que estaba allí, después en mi mente dije, pues, ¿qué estoy haciendo? Porque Ray sí te aprecia, Ray sí te ama, Ray sí te valoriza, Dios, pero más que nada, Irma, Dios, Jesús, exacto, es el que nos valoriza, Él es el que nos ama. Pero fíjate lo que yo estaba diciendo, nadie. Yo estaba diciendo nadie. Y esa es una mentira del diablo. Esa es entonces, nos puede pasar a todos. A todos nos puede pasar. Y sí es cierto que hay veces, ¿verdad? Es cierto, el humano es humano. Y sí es cierto que hay personas desconsideradas, ¿verdad? Hay personas que no agradecen, es cierto, pero la cosa es que yo no tengo que dejar que me afecten mis emociones, en mi corazón, en mi alma, porque si yo dejo que eso se quede allí, if I let it linger, empieza a volverse a amargura y luego empieza a falta de perdón y luego ya empieza el pleito, la contienda, ya no quieres hablar con aquella persona, se quiebra la comunión. ¿Por qué? Porque la telaraña se empieza a hacer más y más grande. It takes root. Ajá, es una mala raíz. Entonces, así como las hierbas, ¿verdad? Toda planta, las hierbas también toman raíz, como las rosas toman raíz. Tenemos nosotros que escoger, vamos a dejar algo bueno se enraizgue en nosotros o algo malo. Entonces, son momentos de aprendizaje para todos. El diablo pagará 7 veces más. Lo bonito es que nosotros, la autoridad que Jesús nos dio en su nombre, en su poder, ¿verdad? Reprendemos, como en Marcos 11:23, reprendemos al diablo el problema, y le decimos a ese monte que se retire, que se vaya. Y también dice que cuando nosotros vemos, en Proverbios 6:31, Marina, si gustas compartir. Ahí este es el versículo donde tenemos este enemigo, pero por el poder de Dios, en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo, le va mal a este enemigo que tenemos. Pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Y el que atrapan a quién, está hablando de un ladrón. Cuando un ladrón entra
a la casa y es atrapado, va a tener que devolver 7 veces más. Entonces, en el nombre de Jesús y por la autoridad del Espíritu Santo, cuando yo reconocí, dije, no, diablo mugroso, que estoy yo cediéndome, rindiéndome a estos pensamientos, a estas emociones, aunque en cierta manera ciertas cosas eran ciertas, ¿verdad? Yo no puedo controlar las acciones, los pensamientos, las actitudes de otra persona, pero yo puedo, ¿verdad?, dominar lo mío. Está en mí de decir, no, yo no voy a ceder a esa amargura, a esa falta de perdón, yo no voy a ceder a ese espíritu de tristeza que me viene a agobiar y que a robarme el gozo. Yo tengo que hacer esa decisión, decir, no lo voy a permitir. Uh-huh. Ya, cada quien vamos a ser responsables por lo nuestro, pero yo no voy a dejar que las acciones de otros me amarguen a mí mi vida. Entonces, eso es donde yo voy a tener un día gozoso. Y cuando captamos al ladrón, porque Satanás es un ladrón, la Biblia dice, el diablo viene para matar, robar y destruir. Uh-huh. Entonces, él viene a destruir, pero cuando nosotros lo reconocemos, entonces nos va a tener que devolver 7 veces más en toda área de nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra paz, en nuestro gozo, entre las relaciones entre la familia, con amistades. No, lo capturamos y Dios nos lo va a multiplicar a nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos las antenitas levantadas, reconocimos quién, de dónde, a cuál era el culpable y Dios nos recompensa. Amen. Vamos a ver, dominar y sujetar nuestro pensar. En el libro de Proverbios, en el versículo 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Come y bebe, te dirá más, su corazón no está contigo. Mira, aquí está diciendo que tal como el hombre piensa, así es. Por eso es que es muy importante que tú te caches luego, ¿verdad? Y dices, pues, ¿qué es lo que estoy pensando? Que estos pensamientos no reflejan la palabra de Dios. Uh-huh, uh-huh. Que no puedo, que no tengo, que yo no sirvo para nada. Eso es totalmente en contra de lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Verdad? Si dice, yo soy bien tonto, yo no sé nada. No, si la palabra de Dios dice que yo tengo la mente de Cristo, ¿verdad? Y aún dice, si alguno está falto de sabiduría, se la debemos de pedir a Él y Él nos la da ampliamente. Entonces, Dios, si no tenemos cuidado, estamos hablando palabras que son contrarias, por eso tenemos que cuidar. Dice, porque ¿cuál es su pensamiento? Y el enemigo, mira, la mente es el terreno del enemigo, por ahí empieza. Uh-huh. Uh-huh. Te avienta un pensamiento. Yeah. ¿Te fijaste que la hermana esa ahora ni te saludó en la iglesia? Como que te volteó la cara, ¿te fijaste? Uh-huh. Que ese no te habló. O te fijaste que, oye, te siembra, te pone un pensamiento y de allí, pero está en ti de reprender esas palabras, de rehusar ese pensamiento y decir, no. Uno lo tiene que voltear y decir, pues la hermana a lo mejor ni se fijó que yo no me vio o lo que sea. Tenemos que darle oportunidad. Uh-huh. Dios te quiere dar la vida y bendecirte, pero lo puede hacer solamente cuando tú lo invitas que Él venga a tu corazón, que Él venga a ser tu Señor. Tu batalla es espiritual, no carnal. Reconoce que necesitas a Jesús y Él te librará de todo mal en el nombre de Cristo. Dios te bendiga.